Hola, bienvenidos a nuestras transmisiones en vivo. La comunidad hotel te da la más cordial bienvenida y una servidora, María de los Ángeles Franco Canales. Estudié una licenciatura en pedagogía, tengo una maestría en educación y pues tengo prácticamente ya casi 30 años que me he dedicado a la docencia en lo que sería en línea y de manera escolarizada. Por esta razón, pues me da mucho gusto el poder estar el día de hoy con ustedes para tener una breve charla. Esta charla la titulamos en esta ocasión Profesión, un medio de realización personal. Es muy importante que tú que estás ejerciendo una profesión o tienes una carrera que estás cursando en este momento o estás por egresar, te cuestiones si realmente va a servirte para que te realices como persona y como profesionista. Por esa razón, lo primero que tendríamos que cuestionarnos es eso. ¿Por qué decido realizar estudios universitarios, si es que los estás haciendo? Y por el otro lado, ¿por qué deseo y para qué deseo tener y ejercer una profesión? Esto está muy sencillo. La mayoría de los padres cuando somos pequeños nos dicen, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que tú lo que tienes que hacer es nacer, te dedicas a fortalecerte, creces, te mando a la escuela, debes sacar muy buenas calificaciones para que te titules y posteriormente te vas directo a trabajar. Pero tienes que trabajar muy fuerte, con mucho entusiasmo y tienes que ser el mejor en la empresa o en la compañía donde estés. ¿Por qué? Porque eso te va a dar garantía para que ganes mucho dinero. Ese dinero que vas a estar ganando te va a servir finalmente para tener una buena posición, comprar muchas cosas, una casa, un auto, quizás hasta una residencia y lo más importante, a lo mejor tener viajes. Esto, socialmente hablando, siempre nos trae otro tipo de consecuencias, que sería el que te consigues una buena chica o un buen chico y también, si tú lo decides, pues puedes tener hijos. Y parece ser que todo esto es muy, muy sencillo, ¿no? Y creemos que nos sentimos realizados conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos teniendo pequeños éxitos, tenemos dinero, pero todo eso es material y nos vamos apegando a eso material. ¿Y qué es lo que pasa finalmente? Al final del día viene el ocaso, viene la tercera edad, si estamos hablando de una situación, digamos, dentro de la normalidad. ¿Y qué es lo único que nos queda? Morir. Precisamente cuando ya estamos a punto de morir, es cuando hay ocasiones en las cuales empezamos realmente a gozar nuestra vida y también donde nos empezamos a preguntar, quizá no me siento o no he logrado la realización. Y entonces, ¿cómo morimos? Fracasados y sin haber sentido que hicimos algo a lo largo de toda nuestra vida. Por eso la pregunta, ¿realmente nos realizamos con una profesión y con hijos, con casas y con propiedades? Por eso tendríamos primero que preguntarnos, ¿qué es una realización personal? Todo mundo por la vida está hablando de realización personal. Es que yo me voy a realizar obteniendo mi título u obteniendo mi doctorado. ¿Qué es realización personal? Hay algunos que nos dicen que es un proceso mediante el cual uno consigue todo lo que en potencia es. Si hablamos de potencia, estamos hablando de algo intangible, de algo que está dentro de nosotros, ¿sí? Maslow en su momento lo que decía es que no existe realmente una realización personal. Él le llamaba una autorrealización. Y él decía que si tú sigues los pasos de una pirámide que él generó, pues se puede lograr de manera muy fácil, siempre y cuando llegues al último peldaño, ¿no? Es decir, tienes que cubrir tus necesidades fisiológicas, tienes que buscar tu seguridad, buscar una pareja, etcétera, etcétera, y el último peldaño es la autorrealización. Y curiosamente hay algunos que terminan su vida y no llegan a esta autorrealización, ¿sí? Por otro lado, hay algunos que dicen que es un sentimiento de satisfacción y plenitud. Y entonces creo que ya vamos entendiendo. Si yo estudio una profesión y me siento satisfecho y me siento pleno, entonces sí me estoy sintiendo realizado, ¿sí? Pero hay algo también importante.
si soy un ser humano, es precisamente la realización personal la máxima expresión de ese ser humano. ¿Por qué? Porque es potencializar, todas sus capacidades. ¿Pero qué creen? Jorge Bucay nos dice, esto es perfecto, pero es muy difícil y hay que trabajar con ello todos los días. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y vienen las grandes preguntas. Cuando éramos niños, pues éramos felices, jugábamos, no teníamos ninguna preocupación. Y como bebés, menos. Pero cuando llega la adolescencia, a muchos de nosotros, a muchos de ustedes seguramente les habrá sucedido. Y empezaron a preguntarse, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué carambas estoy haciendo aquí, verdad? ¿Por qué nací en México y no en Europa, no en Finlandia? Y todo esto nos hace reflexionar si es que nos llegó en la crisis de la adolescencia. Pero también aquellas personas que han trabajado toda su vida y no estaban orientados hacia un objetivo al final de su vida, también es la famosa crisis de los 40. Cuando llega esa crisis de los 40, nos volvemos algunos a preguntar, ¿quién soy? ¿Qué he hecho de mi vida? Y entonces es cuando nosotros también tendríamos que ver, ¿realmente me conocí en los primeros años de mi vida para poder crear un objetivo y saber hacia dónde me voy a dirigir? Y algunos estaríamos contestando que no nos conocemos al 100%. De hecho, hay estudios importantes que nos dicen que el ser humano se conoce solamente el 10%. El autoconocimiento del ser humano es el 10%. ¿Saben lo que es esto? Un ser humano tiene más de 200 características, de 200 rasgos. Y si ustedes se ponen en este momento a hacer un listado, se van a dar cuenta que empezarán con 1, 2, los que bien les irá pondrán unas 20 características. Sin embargo, los demás, ¿dónde están? ¿Realmente nos conocemos? Hay algunos ejercicios que hacen algunos psicólogos donde dicen, o en orientación, donde les dicen, bueno, ¿te conoces realmente como la palma de tu mano? Pues a ver, dibuja las líneas de tu mano, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que realmente no nos conocemos. ¿Y qué es lo que tiene un ser humano? Pues tiene una serie de rasgos y características en función de su carácter. Y este carácter que lo traemos ya de manera genética, puede ser flemático, sanguíneo, etcétera, pero todas esas características las iremos o las debemos ir marcando y conocerlas para saber por qué soy así y por qué actúo de una u otra manera. Por el otro lado, la personalidad también tiene una gran infinidad de rasgos, pero estos rasgos también debo conocerlos. ¿Por qué? Porque el objetivo es precisamente que yo sepa por qué soy de tal o cual manera a partir de lo que viví a lo largo de toda mi infancia, adolescencia y parte de la adultez, porque eso es lo que me va a condicionar a que yo tenga una personalidad determinada. Por el otro lado, son muy importantes, y ojo en esto para quienes están pensando en alguna profesión o en alguna maestría, el talento. El talento se trae, es precisamente una habilidad que ya traemos nosotros, y de esta manera ese talento es lo que se me da, lo que sé hacer independientemente de que estudie o no estudie. Es que a lo mejor desde pequeñito tú eres muy bueno hablando, perfecto, ese es tu talento. Desde pequeñito tú sueles ayudar a tus amiguitos, ese es tu talento. Si a ti te gustó la naturaleza desde pequeño, ahí está tu talento y lo vas a desarrollar a lo largo de tu vida. Y eso también es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque va unido con la vocación. Y esa vocación es ese llamado que tú tienes y que es difícil definirlo. Algo que me lleva a las situaciones de crisis, algo que siempre me lleva a situaciones de, a lo mejor, a las misiones. Ese llamado que tengo es la vocación. Se dice, por ejemplo, que la mayoría de los docentes deben tener vocación, porque no cualquiera esté en condiciones de trabajar con chicos a veces desvalidos y tratar de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado para niños con ciertas deficiencias. Entonces es estar a veces picando piedra,
pero se hace con amor. Eso tiene que ver con la vocación, un llamado hacia algo. Y finalmente también es importante conocer la gran cantidad de intereses que nosotros tenemos, porque esos intereses o gustos pues van a permear el que yo pueda tomar la decisión y pueda ejercer de manera eficiente y con pasión mi profesión, ¿sí? No podemos olvidar también los valores que están determinados por una sociedad o también son muy particulares en mi familia o en mi grupo de scouts o en mi grupo religioso, ¿sí? Y finalmente sería todo esto lo que conforma a una persona. Si ustedes empiezan a hacer su listado, se darán cuenta que van saliendo muchas cosas y muchas ideas. Y esa lista, háganla en algún momento que puedan, porque eso les ayuda, poniéndolo en papel, a tener ese conocimiento. Y entonces ya estoy en camino de poder lograr mi realización personal o de poder autorrealizarme. Y entonces ahora tendríamos que hablar de mi profesión. Ya hablábamos precisamente de lo importante de la realización, pero ahora tengo mi profesión. Algunos ya nos dedicamos a ciertas profesiones y estamos en UTEL estudiando precisamente para avalar esos conocimientos que tenemos. Pero los que no lo tienen o no han decidido estudiar una carrera, no hay problema, también ejercen una profesión. Y lo más importante es entender qué es la profesión. Si entendemos a la profesión como un empleo, facultad u oficio que ejerce alguien a cambio de dinero, a cambio de una retribución, se vale, estamos haciéndolo. Sin embargo, debemos estar conscientes que ese trabajo que estamos realizando, y si no va acorde a nuestra vocación, a nuestro talento y a lo que realmente es ese llamado interno que tengo, considerar que ese trabajo o esa profesión es solamente un medio para obtener dinero y posteriormente reorientar mi camino para ir hacia mi objetivo final de vida, ¿sí? Que más adelante vamos a hablar que es el plan o misión de vida, ¿sí? Pero esto es muy claro. Pero si solamente voy todos los días, me levanto fastidiado y voy a realizar mi trabajo a cambio solamente de dinero, entonces desafortunadamente nos estamos prostituyendo incluso a nivel laboral. Debe gustarte lo que haces. Y por eso, en realidad, la palabra profesión se refiere a la acción o efecto de profesar. Suena muy bonito y muy teórico y a lo mejor hasta místico, pero ¿qué es profesar? Profesar es tener o mostrar un sentimiento o una actitud hacia alguien o hacia algo. O lo que es más, defender una idea o una doctrina. Ahora vamos entendiendo. Si yo tengo que defender mi idea o mi doctrina y cuento con mi talento, mi vocación y me conozco, entonces ¿hacia dónde voy? Voy a estudiar una carrera que me dé precisamente esa satisfacción, esa plenitud, ¿correcto? Y entonces tengo que construir mi vida a partir de un conjunto de planes, un conjunto de proyectos, y debe estar dirigido hacia un plan o una misión de vida. Y si ustedes ven en la imagen, empecemos con lo que es esa espiral. Curiosamente, la mayoría de la gente dice, bueno, pues tú puedes vivir, vas a trabajar, no hay ningún problema y las cosas se van dando. Sí, las cosas se dan. Sin embargo, día a día vamos aprendiendo y vamos acumulando conocimientos teóricos, conocimientos prácticos. A veces aprendemos a la buena, a veces aprendemos a la mala, pero aprendemos. El día de hoy no vamos a ser las mismas personas que el día de mañana. ¿Por qué? Porque algo estamos aprendiendo de manera diferente, ¿sí? Por eso estamos hablando de que la vida se desarrolla a partir de una espiral. Partimos del día en el que nacemos, pero cuando llegamos a la muerte ya evolucionamos, ya crecimos, ya nos desarrollamos a partir del aprendizaje que se obtuvo, ¿sí? Y esto es el plan o la misión de vida. Si nosotros entendemos al plan y a la misión de vida como una suma de nuestra vocación y de nuestro talento, entonces es ese llamado
que tengo a lo largo de toda mi vida y que voy a poner en práctica con el talento, lo que sé hacer, para lo que soy bueno. Uno ambas y entonces, por ejemplo, como lo vemos en nuestra diapositiva, puede ser que me esté llamando hacia el mundo ecológico. Y entonces hago un recuento de mi vida y digo, bueno, pues sí, es que desde niño me gustaban los animales, desde pequeño me gustaban las plantas, ¿sí? Y a lo mejor hoy día me estoy dedicando a una profesión que tiene que ver quizá con la educación. Soy maestro y no soy maestro, por ejemplo, de biología, pero sigo motivando e incentivando a mis estudiantes hacia el reciclaje, por ejemplo. Y entonces, allí sigue estando la vocación y el talento. Yo no me he perdido como ser humano y cuando lo hago, cuando invito a la gente a reciclar, lo hago con pasión, con ese gusto que viene de dentro, que viene del corazón. La vida también está conformada por un conjunto de proyectos. Pero los proyectos son importantes. Hablábamos en un principio de si me quiero graduar, si me quiero casar, si quiero tener un tiempo compartido. Todo esto son pequeños proyectos y me siento feliz cuando lo logro. Pero vean en la parte de abajo, en cada etapa nosotros tenemos esos proyectos, pero si no logré graduarme, no pasa nada, vamos, no se acaba ese espíritu interno que tengo, no se acaba ese llamado. Yo puedo hacer muchas cosas y participar en mi mundo, en mi comunidad, aunque no me haya graduado. ¿Por qué? Porque quizá mis condiciones de vida o mi país no me lo permitieron. O quizá físicamente no estoy dotada para tener hijos. No hay problema, pero mi orientación, mi vocación, mi talento va hacia allá, va hacia algo más. Entonces, si yo a lo largo de mi vida tengo un conjunto de proyectos y están orientados hacia mi plan o mi misión de vida, excelente. Y entonces me sentiré todos los días gratificada y me sentiré todos los días realizada. Pero si no, no pasa nada e inicio otro proyecto, ¿sí? Poco a poco iré teniendo proyectos quizá ecológicos, como en nuestro ejemplo, y me daré cuenta, de niño me gustaban animales, quizá estudio biología, quizá me heredaron una escuela y tengo que trabajar con esa escuela, pero la oriento a cuestiones ecológicas, a lo mejor me caso y también instruyo a mis hijos o a mi pareja hacia lo ecológico y finalmente quizá en el ocaso de mi vida me dedique a un voluntariado que tenga que ver con cuestiones ecológicas. Lo importante es nunca perder la dirección, hacia dónde voy, ¿sí? Como si fuera precisamente, es la meta donde debo llegar, ¿sí? Y no es cualquiera, no es la que me lleve el rumbo, es la que yo elijo a partir de mi vocación y de mi talento. Y entonces aquella historia que nos contaban los papás, muy fácil, muy sencilla de, pues solamente naces, te reproduces y mueres, ya tiene un sentido. Ya tiene un por qué nací en México y no en París. Ya entiendo que puedo ir a visitar, pero tengo que hacer algo en el país donde nací. Debo estudiar y si termino una carrera, y si termino una maestría, si termino un doctorado, sé que va a servir eso para algo, no nada más para colgarlo en el estudio y tener mis medallas de honor, no, sirve para servir a los demás. Y entonces sí voy a tener un trabajo, pero no me voy a perder en el trabajo, no me voy a perder en estoy ganando mucho dinero y me voy a pegar a las cosas materiales. Si tengo una pareja, qué bueno, y si no está dentro de mí, adelante, no era para mí. Igual los hijos. Si logro una gran mansión, perfecto, y si tengo un departamento, también, no pasa nada. Lo importante es que cada uno de esos momentos de la vida los viva en plenitud y lo más importante, dándome hacia los demás. Y es lo que hoy día nos falta. Desde tu trinchera, como médico, como ingeniero, como docente, como persona de intendencia, como fotógrafo, como sea
y con las cosas que tú tengas, como ama de casa incluso. Dicen, es que yo no tengo ninguna profesión, no puedo dar nada a los demás. Claro, el servicio que tú le estás dando a tu familia, eso es lo más importante. Y entonces podemos llegar al ocaso de nuestra vida y decir, cumplí, me siento realizado y puedo irme de este mundo feliz, con una sonrisa. Y aunque parezca paradójico, está terminando mi vida, sí, pero hice lo que tenía que hacer. Aporté y contribuí a mi sociedad. Y vean en la parte central, precisamente el amor hacia mis seres queridos, hacia los seres humanos. Es eso a lo que venimos todos los seres humanos. A hacer uso de esos talentos, de esas vocaciones, ¿para qué? Para los demás. Porque entonces, si somos aquellas personas que tenemos gran cantidad de conocimiento, pero nos encerramos, ¿de qué sirve ser eruditos? ¿De qué sirve tener gran cantidad de conocimientos si no los transmitimos, si no sirven para algo? La sociedad debe evolucionar. Y entonces esto es lo más importante. Por eso aquí un llamado, sobre todo a quienes ejercen la profesión de docentes. La educación es precisamente el ámbito donde vale la pena inyectar esa emoción y esa pasión para cambiar a las nuevas generaciones. No importa que seas ingeniero y que no hayas estudiado pedagogía. Si tú en alguna ocasión estás en un salón de clases, hazlo, lanza este mensaje. Si tú solamente eres padre de familia, ¿qué es lo que vas a hacer? También a tus hijos, mándales este mensaje, ¿sí? Y entonces podrás irte tranquilamente. Pero no esperes a que llegue el ocaso de tu vida. No esperes tampoco a graduarte. Desde el momento en el cual, desde hoy mismo, simplemente, desde hoy que estás escuchando esta charla, cambia con tu amigo, con tu novia, en tu casa. Hazlo, para que de esta manera, entonces, le demos sentido a nuestra primera pregunta. ¿Profesión, un medio de realización personal? Claro que puede serlo, pero hay condiciones. 1, tienes que conocerte para saber qué vas a dar. 2, tienes que aceptarte con tus luces y con tus sombras. Pues sí, es que tengo que trabajar en algunas cosas. Y entonces tienes que transformarte. ¿Para qué? Para darte a los demás. Y entonces, cuando ya nos autoconocemos, podemos llegar a realizarnos. Y se da la autorrealización. ¿A partir de qué? A partir de poner en práctica mi talento. ¿Sí? Y por eso tendríamos finalmente que preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de la vida? Ser feliz y estar en paz. ¿Solo eso? Sí, solo eso. No venimos a tener problemas todo el tiempo. Venimos solamente a ser felices. Como los niños que nacen no tienen ninguna preocupación. Y si tú eres feliz y estás en paz, sí, va a haber problemas, sí, va a haber escasez económica, pero son momentos, porque finalmente tenemos la idea de que si ponemos nuestra vocación al servicio de la humanidad, entonces tendrá sentido nuestra profesión y me sentiré realizado. ¿Cómo? Viviendo día a día de manera plena y consciente, sin dejarme manipular por los demás, incluso ni siquiera por mi jefe. Por esa razón, es importante recordar una frase de Stephen Hawking que nos dice, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Realmente podemos hacerlo. Entonces, yo los invito el día de hoy a que, si me estás escuchando, reflexiona sobre esto, y hay muchas áreas en las cuales tú puedes nutrirte, sobre todo para conocerte. Hay libros, hay películas, hay videos, hay instituciones, y precisamente aquí en UTEL tenemos la maestría en psicología transpersonal,
donde se pretende ahí rescatar todos los elementos que son intangibles y que no tienen que ver solamente con la conducta, sino también con el sentir del ser humano, que mucha falta nos hace. Pues yo les agradezco, les dejo aquí algunas recomendaciones y pues esperamos algunas de sus preguntas para pues precisamente poder darles respuesta. Aún así les voy comentando que si alguno de ustedes ve este video posteriormente, no hay ningún problema, estaremos al pendiente para darle solución a sus preguntas lo más rápido posible. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor tip para que pueda comenzar a conocer mis fortalezas? El tip fundamental es la autoobservación. Por ejemplo, llega un momento en el cual estás con tu novio o con tu novia y de repente empiezas a gritar. Tú trata de estar al pendiente y decir, a ver, estoy gritando, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me molestó? ¿Por qué estoy gritando? Ah, pues es que soy flemático y en consecuencia tengo que aprender a controlar. Y entonces, a lo mejor otro tip, obviamente hay que informarse un poquito en parte de la literatura, me regreso un poco, que les puse, y precisamente ahí pueden informarse y decir, bueno, alguna técnica es respirar profundo y ya que me serené, a ver, vamos a hablar qué es lo que pasó, ¿sí? O a lo mejor le pido a mi pareja, ¿sabes qué? Ayúdame a no contestarme. Y entonces, en este momento, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjame, ya que se me baje, platicamos, ¿sí? Es decir, en todo momento nos vamos a estar autoobservando, ¿sí? Y también puedo recurrir a la gente más cercana para que me ayude a hacer ese listado. Si lo quieren hacer de forma mucho más seria y académica, pues entonces vayan punto por punto con alguna de las, de la pirámide que vimos, ¿no? Mi carácter, cómo soy, y empiezo a poner conceptos, ¿no? Cómo soy, qué carácter tengo, cuál es mi personalidad, cuáles son mis intereses. También, si quieren, pueden echar mano de los test vocacionales que existen, hay infinidad, y les pueden dar precisamente esta orientación, siempre y cuando lo contesten de manera honesta, ¿ok? Porque a veces que nos queremos, escudar en algunas cosas y decir, no, realmente yo no soy enojona, o no, poquito, ¿no? Pero entonces, siendo honestos, vamos haciendo este listado. Y poco a poco, autoobsérvate y vas a ver cómo vas a ir conociéndote. Otra pregunta, ¿cómo puedo hacer entender a mis padres que las etiquetas sociales no importan? Oh, muy buena pregunta. Yo te contestaría que aquí quien importa eres tú. Mientras tú lo sepas y tengas muy claro hacia dónde vas y hacia dónde quieres llegar y qué hacer con tu vida y con tu profesión, es más que suficiente. Es cierto, tenemos a nuestros padres, a veces es también la familia y nos están exigiendo un título. Ok, ¿quieres que sea abogado? Estúdiale. Aquí está el título de abogado y ahora, ¿ya te lo entregué? Ahora voy a estudiar lo que a mí me gusta. Y quiero ser actor, perfecto. Y eso me apasiona, voy a ser actor. Ya te dejé el título de abogado, ¿sí? Pero aquí quien interesa más eres tú. Y cada ser humano entenderá en su momento y en su tiempo. Hay algunos que dicen que llega el maestro cuando el alumno está preparado. Quizá tú llegues a casarte, te vayas de tu casa, quizá llegues a ser adulto y tus papás nunca entiendan. No era su momento, ¿sí? Pero tú lucha por esa pasión en tu profesión, ¿sí? Y date a los demás. Ok, hay otra pregunta. Si recomienda realizar un test para saber qué aptitudes tenemos o qué podría recomendarnos. Bueno, ya me adelanté un poquito. En efecto, hay infinidad de test sobre personalidad, vocacional, para saber de intereses. Hay muchos,
puedes acercarte a alguno de los docentes o incluso puedes comunicarte aquí al área correspondiente en UTEL para que te estén apoyando y de esta manera pueda ser un auxiliar para irte conociendo poco a poco. Bien, ¿cómo puedo evaluar mi plan de vida? ¿Cómo lo puedes evaluar? En realidad, más que evaluar, es cómo lo vas a orientar. Lo que tú sientas. Lo que tú sientes que es tu llamado en la vida, eso es hacia donde debes ir, ¿sí? Pero obviamente hay que autoconocerte, no es lo primero que, me quiero dedicar a viajar a lo largo del mundo y de mochila. No, o sea, algo mucho más serio, ¿no? Y en ese sentido, lo más importante es ir creando hacia dónde te va dirigiendo también toda tu vida. Haz un recuento. Si eres adolescente, entonces, ¿qué hacías de niño? ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué te decían tus papás para lo que eras bueno? Y entonces vas sumando tu talento con ese llamado. Y a lo mejor sí, te vas a recorrer el mundo, pero para algo en particular. A lo mejor para transmitir la cultura de nuestro país, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor para ir sirviendo en misiones a lo largo de todo el mundo, dependiendo de lo que tú quieras. Y yo te recomiendo también que te acerques a, sobre todo la literatura y a gran cantidad de instituciones que hay para orientarte en cuanto a crecimiento personal. Okay. Otra pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es mi verdadera vocación? Viviendo de manera consciente y ejerciendo lo que te apasione. Si tú estás haciendo algo que no te apasiona, seguro eso no es, y es hacia otro lado. Lo que te apasiona es tu verdadera vocación. Okay. ¿Cómo identificar la meta real, la meta final del plan de vida? Hay algunos que terminan su vida y no la logran concretar o definir, pero si estás en el camino, y me remito nuevamente a la pasión, si tú eres bueno para hacer unas cosas y te apasiona hacerlo, entonces no hay ningún problema, vas por buen camino. Quizá no lo tengas tan claro y se venga una crisis de los 40, si te dio la crisis en la adolescencia, quizás se venga en los 40, pero es bueno, es una sacudida, precisamente para decir, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué más nos falta? ¿Sí? Y se va acomodando poco a poco. Yo te invitaría también a que, además de que tuvieras un crecimiento y un aprendizaje conceptual, académico, también lo tengas de manera interna, de manera personal, conociéndote. Ser feliz es el propósito de la vida, pero ¿cómo encontrar la felicidad y cómo saber cuando ya se llegó? La felicidad la tienes la puedes detectar y lo obtienes todos los días si haces las cosas con gusto. En este momento estamos teniendo una charla. A mí me gusta, me apasiona. Entonces, soy feliz. Aunque algunos me estén escuchando, aunque otros no, aunque otros no les agrade mi forma de pensar, pero yo estoy siendo feliz en este momento. Y el momento es lo que cuenta, el aquí y el ahora. Es lo más importante. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si eres feliz? Pues si estás gozando las cosas que haces, ¿no? ¿Y cuándo vas a llegar a ser totalmente feliz? Va incrementando y se va sumando. Y quizá parte de la máxima felicidad es cuando tú ves en tus hijos o en el otro que sirvió algo de lo que tú hiciste. Quizá ahí es donde puedes tener una mayor felicidad y decir, valió la pena lo que hago, valió la pena vivir. ¿Ok? Bien, creo que tenemos por aquí otras preguntas. ¿Cómo llegar a la transformación? ¿Cómo me transformo? Dándome cuenta. Si estamos conscientes que como seres humanos tenemos defectos y virtudes, o lo que algunos llaman áreas de oportunidad, pues las virtudes ya ahí están, las luces ahí están, ¿sí? Precisamente las áreas de oportunidad tengo que trabajar con ellas. Y si soy muy egoísta, pues hay que trabajarlo.
Y entonces, ¿cómo lo hago? Si no puedo de manera personal, pues hay psicólogos, hay terapeutas, o hay literatura, o hay instituciones, como yo les decía, y de esta manera los trabajo. ¿Para qué? El objetivo es ser un humano cada vez mejor, con menos sombras y más luces, ¿sí? Con menos defectos o defectos matizados y más virtudes. Otra pregunta, ¿cómo se puede salir de tu zona de confort? ¿Cómo poder afrontarlo? Obligándote. Cuando tú realizas un trabajo y siempre estás haciendo lo mismo y ya lo dominas, yo te invitaría a que te forzaras y renunciaras a ese trabajo. O en la misma empresa, pide que te asignen a otro departamento. Ponte retos para que de esta manera te estés transformando y estés rescatando más características y virtudes tuyas. Y sobre todo aquello que está haciendo daño a los demás y a ti mismo, cámbialo, poco a poco. No se puede hacer de la noche a la mañana, se va haciendo poco a poco. Pero a eso venimos a este mundo, a aprender, a cambiar y a dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Ok, bien, pues creo que son todas las preguntas que tenemos. Pues les agradezco que nos hayan acompañado en esta transmisión en vivo. Les enviamos todo el equipo de UTEL a todos ustedes, un abrazo a ustedes, a sus familias, y los invitamos el próximo martes a las 3 de la tarde a nuestra transmisión. Y por favor no olviden visitar nuestra página para estar en contacto. También recuerden, si siguen surgiendo algunas dudas, para eso estamos, y nunca duden que el equipo UTEL está siempre para apoyarlos. Muchas gracias, hasta luego. Ay, ¿qué tal? Ay, sí. Ay, déjame siento.